Pues damos la bienvenida también a todos nuestros hermanos que nos siguen en la transmisión en vivo, a través del Facebook. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. ¿Alguien sabe qué se celebra el día 31 de octubre? ¿Qué estamos celebrando el día de hoy? Exactamente, estamos celebrando 504 años de la Reforma Protestante y precisamente ese es el tema de esta mañana. Hoy vamos a hablar de la Reforma. Entonces, si te parece bien, acompáñame, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que sea el que nos dé el entendimiento y abrir la sabiduría para poder transmitir su verdad. Amado Señor, yo te doy gracias porque hoy es 31 de octubre. Hace 504 años inició ese movimiento que conocemos hoy como la Reforma y que da sentido a todo lo que hacemos. Ayúdanos a estudiarlo con una perspectiva correcta, no solamente como hechos históricos, que verdad que lo fueron, sino con ese contexto espiritual que muestra tu soberanía y el cuidado que tienes para con tu pueblo, ese poder grande que tienes para hacer cumplir todos tus propósitos y tus designios, que muestra que nada ni nadie puede detener tu plan. Que no sean solamente datos o información lo que hoy recibamos, sino que realmente seamos transformados por tu palabra en el estudio que hagamos de ella en esta mañana. Y a mí, Señor, te pido que me des la gracia para transmitir este conocimiento y esta verdad, que es tu verdad, a mis hermanos y hermanas. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hablar de la Reforma es un tema bien interesante. Muchos de los cristianos modernos, somos cristianos, nos asumimos como cristianos, practicamos el cristianismo, pero realmente no tenemos mucha claridad de qué es el cristianismo. Porque surge el cristianismo. En México, la mayor parte de nosotros, por no decir todos, provenimos de unos hogares o de un hogar que tenía una formación religiosa con ciertas características. La religión no oficial, porque México es un país laico, pero la religión más común en el país es la religión católica. De hecho, el catolicismo romano ha marcado todo lo que hoy en día es nuestro país en cuanto a composición y dinámica cultural. Si tú viajas por cualquier parte del país, incluso aquí mismo en la capital, te darás cuenta que toda la civilización moderna, todas las edificaciones de las ciudades y los pueblos están basadas en tres aspectos. Hay tres construcciones que le daban sentido a cualquier asentamiento humano en nuestro país y básicamente en toda Latinoamérica. ¿Alguien sabe cuáles son estas tres construcciones que le dan sentido a todos los pueblos, a todas las edificaciones? ¿No? Bueno, el mercado, la iglesia y el panteón. En todos los pueblos, si tú visitas los pueblos mágicos, ¿qué es el pueblo mágico? Una iglesia, un panteón y un mercado. Y a partir de ahí, todas las edificaciones que hay. Y esta perspectiva de iglesia, de panteón y de mercado tienen todo que ver con la época colonial, cuando los conquistadores españoles llegaron a México. Y nosotros fuimos creados en este ambiente católico romano, donde profesábamos ser cristianos y teníamos un concepto de Dios y de la Biblia y ciertas conductas, y de repente en nuestro caminar alguien nos habló de Cristo, aun cuando nosotros decíamos conocerlo, y nos invitaron y estamos hoy por acá diciéndonos cristianos, pero mucha gente tiene la duda de dónde surge el cristianismo. Porque no es lo mismo ser cristiano que ser católico romano y cuestiones así. A menos de que tú vengas de una formación cristiana desde la cuna, tendrás o te identificarás con este panorama que yo te acabo de plantear. Y además, especialmente en estas épocas, nuestros familiares que no conocen al Señor es cuando más antagonismo toman con nosotros y las creencias que nosotros tenemos, porque ellos van a empezar a celebrar Día de Muertos, y ellos piensan y asumen que los muertos regresan en forma de almas o ánimas a visitarnos. Ellos creen que hay algunas almas que ya están libres, pero hay otras que están cautivas en el purgatorio, cumpliendo condenas de purificación para no ir al infierno y poder acceder al cielo, y un montón de cosas que generan antagonismo entre nosotros. Pero a veces esa ignorancia, y no lo digo en un mal sentido, no en un aspecto despectivo, simplemente la ignorancia es la falta de conocimiento, pero esa ignorancia que tenemos de qué es el cristianismo, por qué somos cristianos, de dónde surge, qué pasó entre el libro de los Hechos y nuestros días, nos causa a nosotros mismos vacíos y lagunas en nuestra fe. Número uno,
nos limitan en cierta forma en la comunión con Dios. Y número 2, limitan nuestra capacidad que tenemos para transmitir el mensaje del Evangelio de Dios. Y precisamente lo que haremos esta mañana es hablar de la Reforma Protestante, que es lo que da pie al cristianismo moderno, pero no arrancaremos ahí. Les voy a dar una clase de historia de 16 siglos de historia. Vamos a hablar desde que Jesucristo asciende al cielo hasta que aparece el primer reformador, Martín Lutero. Así es que voy a tratar de hablar despacio, porque siempre corro mucho cuando hablo. Te voy a dar mucha información. No es importante que te aprendas todos los nombres que te voy a decir, pero sí que tratemos de tener claridad en cómo te voy a explicar los hechos para poder llegar a la Reforma. Y de la Reforma sacaremos un tema que es precisamente el tema que nos tiene hoy por acá, el estudio de la Biblia con esta perspectiva. ¿Amén? Amén. Dicho lo anterior, vamos a comenzar. La iglesia surge en el siglo 0, cuando Jesucristo existe, nace en el año 0 Jesús, entonces el siglo 1, cuando Jesús está por acá con nosotros, y en ese primer siglo surge la iglesia primitiva, cuando Jesús asciende a los cielos, y en el Pentecostés 120 hombres son llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo desciende con ellos como lenguas de fuego, y ellos empiezan a predicar el Evangelio. El primer sermón cristiano que se da de la iglesia cristiana lo da el apóstol Pedro. ¿Sale? Esto está en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y 2. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Bueno. Cuando Jesús asciende, los primeros 3 siglos de iglesia, la iglesia comienza con un movimiento que conocemos como el epicentro del cristianismo. Si tú piensas en un temblor, el epicentro es el punto donde algo sucede y empieza a expandirse como en ondas para alcanzar el movimiento. Así surge la iglesia cristiana. Surge en Jerusalén con 120 personas, ahí es el epicentro. Y este movimiento empieza a crecer de forma paulatina por un mandato que Jesús dio a los apóstoles. En el último mensaje que les da previo a la ascensión, Él les dice: toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, ¿qué? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, comenzando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Y también les dice que este evangelio del reino ha de ser predicado a toda criatura. Jesús es el que les marca la ruta de expansión del evangelio. Y la iglesia comienza con un grupo de cristianos de 120 liderados por 12. ¿Cuántos hombres lideraban la iglesia en aquel entonces? 12. Y estos hombres les conocemos como los apóstoles. Entonces era fácil, o medianamente fácil, que 120 personas tuvieran unidad, comunión, igualdad de pensamiento, que estuvieran en el mismo sentir, en un mismo pensar, y que supieran quiénes eran los encargados de dirigir la iglesia, de tomar las decisiones y de cuidar del pueblo, que eran estos 12 hombres llamados los apóstoles. Conforme la iglesia fue creciendo, se fue multiplicando. No solamente fue la iglesia de Jerusalén, sino empezaron a haber iglesias en las demás provincias del imperio, desde Asia Menor hasta Europa peninsular, llegando a España, pasando por Roma y, bueno, surgiendo durante toda esta Grecia, toda esta parte de Europa y Asia Menor. Así comenzó la iglesia. Y aunque empezó a ser un número grande de hermanos y de iglesias, era clara y evidente cuál era la línea de pensamiento y de doctrina que tenían, guiada por los apóstoles. Pero aún así había un movimiento que trataba de pervertir la enseñanza del cristianismo, y esto se le conoce como herejías. Una herejía, según el diccionario, es un error sostenido de forma necia. Un hereje es alguien que tiene un error doctrinal y se aferra a ese error. Ese es un hereje, eso es una herejía. Y la herejía que surgió principalmente en el primer siglo, en la época de los apóstoles, era la herejía judaizante, que querían hacer a un lado la obra de la cruz de Jesús y ponerle, juntamente con esa fe y esa gracia por la cual Jesucristo nos salvó por su muerte en la cruz, añadirle las obras de la ley. Esa fue la primera herejía, pero la iglesia se juntó, los líderes que eran los apóstoles rechazaron las tendencias judaizantes y se pudo mantener la pureza doctrinal.
Con la muerte de los apóstoles, el último apóstol en morir, el apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando recibe la revelación del Apocalipsis, para los siglos 2 y 3, se conoce como la iglesia de los padres de la iglesia. Y estos padres de la iglesia son los discípulos de los apóstoles, aún hombres muy conocidos, entre ellos Timoteo, Tito y una serie de hombres posteriormente que vinieron de ellos, que son de los discípulos de aquellos apóstoles que también eran muy fáciles de identificar por toda la iglesia. Toda la iglesia sabía quiénes eran estos hombres que se conocen como los padres de la iglesia, que también lucharon contra algunas herejías y enseñanzas erradas, y se generaron los concilios. El primer concilio fue la reunión de todos los líderes de la iglesia para corregir errores doctrinales. Ahí surgen los concilios. Hasta aquí, esta primera parte de la iglesia, de los primeros 3 siglos, aún sigue siendo una iglesia esparcida por Europa y Asia, controlada, consolidada y guiada por un grupo de hombres que todo el mundo aceptaba, reconocía, guiados por un canon bíblico, los 66 libros que tenemos nosotros, y había poco espacio para las dudas y los diferentes puntos de vista por la unidad que mantenía la iglesia. Pero no siempre fue así. Mientras esta iglesia se fortalecía, tenían un gran enemigo, que era el Imperio Romano. Roma con sus césares empezaron a perseguir al cristianismo. De hecho, desde el tiempo de Jesús, fueron los soldados romanos quienes toman preso a Jesucristo para llevarlo a la cruz. Pero el Imperio Romano, ¿por qué resistía al cristianismo? ¿Alguien sabe? Fácil, porque el cristianismo era un movimiento revolucionario emergente. Ellos tenían otro rey que no era César, nuestro rey es Jesucristo, y pertenecían a otro reino que no era el Imperio Romano, era el Imperio Celestial. Y entonces iban llevando el evangelio, cambiando la mentalidad de las personas y generando crisis económica en la cultura pagana, porque al convertir un hermano a una persona del paganismo al cristianismo, ellos dejaban de ir a los templos, dejaban de comprar las figuras de sus dioses, de sus ídolos, y dejaban de comprar animales para el sacrificio. Entonces todas aquellas personas que lucraban con la fe pagana tenían crisis y complejidades. Además había un juicio moral de un grupo disidente, los cristianos, que tenían un alto concepto moral, que ya no participaban en orgías, ni en borracheras, ni eran corruptos, que estaban generando un movimiento contracultural con el Imperio Romano. Entonces había un montón de personas que se guardaban en santidad, que no se corrompían, que ya no practicaban hechicerías, brujerías ni idolatrías. Era una amenaza para el imperio y sus modos. Por eso durante muchos siglos los césares empezaron a perseguir a los cristianos. Uno de los emperadores que más persecución hizo al cristianismo fue el emperador Aurelio. Si tú viste la película de El Gladiador, el viejito que muere, que tiene a Máximo Décimo Berilio, él es ese viejito, es el César que más persecución hizo contra los cristianos. Pasando esto, llegamos al siglo IV. Y en el año 313, un César, ¿no? el gobernador de Roma, de nombre Constantino, se da cuenta que ha fracasado todo el esfuerzo del imperio por matar a los cristianos. Porque entre más los mataban, más se multiplicaban. Los cristianos eran llevados a los circos romanos para que murieran ahí, pero entre más mártires había, la fe se propagaba. Entonces Constantino se da cuenta que está gastando tiempo, esfuerzos y recursos del imperio para pagar una revolución pacífica y que estaba perdiendo. No había menos cristianos y estaba gastando recursos en pelear contra los cristianos. Entonces Constantino dice: a partir de este momento deja de ser ilegal el cristianismo, ya es legal ser cristiano. Nadie será perseguido por ser cristiano. Cualquiera puede llamarse cristiano. Y no solamente contento con eso, como buen político, buscó aliar la política con la fe. No sé si eso te parezca algo conocido, familiar. Empezando a mezclar la política con la fe, dice: yo necesito la aprobación del pueblo, y hay muchos cristianos. Pues ¿qué creen? Constantino se identifica como el primer César cristiano. Es el primer emperador cristiano, Constantino. Pero su conversión fue de a mentis.
porque él se convirtió al cristianismo solo para quedar bien con el público cristiano. Entonces ya estaba bien con todos. Era legal tener la religión que quisieras y todos los cristianos, que eran muchos, podían ser cristianos, tanto que hasta él mismo era cristiano. Y en esto surge un movimiento y un acontecimiento importante que quiero que tengas en cuenta. Dentro de esta iglesia que está creciendo, empieza a haber disparidad de pensamientos. Y surge un pastor, que aquí quiero que tengas también en cuenta esto. Hay tres formas de llamar a un pastor dentro de una iglesia. ¿Sí sabes cuáles son las tres formas de llamar? Obispo. Obispo, anciano y pastor. Cuando tú ves esos términos en la Biblia, ¿a quién se están refiriendo? A un pastor. Pastor, obispo y anciano son la misma cosa. Entonces apareció un pastor de nombre Arrio, que empieza a tener una ideología distinta, siendo cristiano, manifestándose como cristiano, tener una ideología diferente a todos los demás cristianos que habían creído durante 3 siglos. Y él dice: yo creo que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es un ser celestial creado por Dios, es alguien semejante a los ángeles. Y a este movimiento, a esta herejía, porque era contradecir algo que la Biblia muestra claramente, la deidad de Cristo, se le conoce como el arrianismo. Y empieza a haber como dos cristianismos al mismo tiempo cuando Constantino oficializa o legaliza el cristianismo, y se acercan con Constantino y le dicen: oye, si tú eres realmente cristiano, ayúdanos. El cristianismo no puede estar dividido, no puede haber dos cristianismos, hay uno solo y tenemos que dejar claro cuál es el cristianismo de veras y qué son vaciladas. Y se lleva a cabo el concilio niceo. ¿Qué es el concilio niceo? En la ciudad que se llama Nicea se juntan todos los obispos, todos los pastores de la iglesia para discutir el tema. Arrio tiene o no tiene razón. Arrio dice que Jesús no es Dios, que dice la Biblia y que hemos creído durante 300 años. Y el resultado de ese concilio es que expulsan a Arrio de la iglesia, lo declaran hereje, a él y todos sus seguidores los invitan oficialmente a dejar de ser miembros de la iglesia cristiana, y cualquiera que se relacionara con ellos no era considerado cristiano. Esto es en el siglo IV. ¿Por qué te digo esto? Porque es importante que nos demos cuenta cómo se ha comportado la iglesia durante todos los años, para que sepamos si hoy en día nosotros somos verdaderos o falsos cristianos, porque así como los hubo antes, los hay ahora, cristianos de Davis y cristianos de Améndez. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Agarren aire, no se me duerman, sé que estoy hablando mucho, pero estamos llegando al punto donde quiero llegar. Bueno, pero vamos empezando. El concilio niceo se consolida o se clausura con la promulgación del credo. ¿Alguien conoce el credo? Sí. Todos nosotros conocemos el credo. Para hacer la primera comunión nos hicieron aprendernos el credo. Creo en un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible, todo eso. Eso es el credo niceo, que posteriormente se le cambia el nombre y se le llama el credo de los apóstoles, porque está basado en la doctrina de los apóstoles. Esta oración del credo no está mal que te la sepas, medítala, es un buen credo. Por ahí le pusieron algunas cosas que hay que corregir, pero el credo original, el credo niceo, hace la verdad. Pero Constantino no se siente tan cómodo, porque ser cristiano de a de veras le exige un comportamiento de fe muy grande. Y entonces iba a quedar mal con todos los paganos, porque va a tener que decirles que está mal. Después de que se autoriza o se legaliza, se muestra cuál es el verdadero cristianismo, años después, Constantino busca a los arrianistas y él se confiesa como cristiano arrianista, ¿no? Él abraza el arrianismo porque le conviene que Jesús no sea Dios. Porque si Jesús no es Dios, tú puedes tomar a cualquier Dios y eres cristiano. Cree en Dios el Padre y en cualquier otro Dios. Yo voy a creer en Cristo, pero tú puedes creer en el Dios que quieras y vamos a ser todos cristianos. Y eso se le conoce como la paganización del Evangelio. Ahora todos somos cristianos porque Jesús ya no es Dios. No estamos creyendo en un Dios, creemos en un hombre. Pero aparte de eso, todos creemos en un Dios. Y esa es la primera gran amenaza que sufre la iglesia por la involucración de un poder político con la religión. Surge el arrianismo, muere Constantino, dejando con mucha fuerza al cristianismo arrianista, que no es cristianismo. Negar a Cristo como Dios, pues evidentemente ya no eres cristiano. Y lo suceden algunos otros emperadores que duran poquito, hasta que aparece en el año 380 un emperador de nombre Teodosio. Por si alguien quiere saber cómo le puede poner a tu nombre, a tu hijo, es un buen nombre, se llama Teodosio.
Y Teodosio lleva un poco más allá el movimiento de unificación entre la fe y el poder político. Él no solamente legaliza el cristianismo, sino que lo institucionaliza. ¿Qué significa? Que a partir de ese momento todo romano, cualquier ciudadano del Imperio Romano, es cristiano. Sin importar en lo que creas, como eres miembro del imperio, eres cristiano y tienes que creer en Cristo. Imagínate, si la iglesia pura, por estar creciendo, empezó a manejar una idea doctrinal equivocada como el arrianismo, ahora cuando todos eran cristianos, ¿cómo unificaban los criterios? ¿Cómo sabemos quién es un cristiano de veras y quién es un cristiano falso si ya todos son cristianos? Se parece un poco a México, ¿no? Todos son cristianos, pero cada quien cree en lo que quiere y cada quien trae sus propias ideas macabras, un poquito de la Biblia y un poquito de esoterismo y un poquito de superstición y un poquito de tradiciones. Eso sucede en este siglo IV, en el 380, y esto es un gran golpe para la estructura de la iglesia cristiana como estaba surgiendo en el principio. Y entonces empieza a haber dentro del imperio dos tipos de cristianismo: el cristianismo ortodoxo, el cristianismo pegado a la Biblia, y el falso cristianismo. Pero ya no es fácil identificarlo. ¿Por medio de quién se puede identificar? De los obispos. ¿De cuáles obispos? Los que no tuvieran cercanía a César, porque César controlaba a los obispos y les daba una lana y empezó a nombrar obispos. Entonces estaban los pastores de veras y los patrocinados por el Estado. Y los pastores patrocinados por el Estado, ¿qué crees que enseñaban? Lo que el Estado quería que enseñaran. Entonces empezó a haber una pluralidad de voces que trataban de enseñar a la gente, más que fe, adoctrinamiento estatal. Bueno, en este tiempo aparece un hombre de nombre Agustín de Hipona, que es uno de los grandes defensores de la fe, Agustín de Hipona. No se preocupen por todos los nombres, pero esto es más para que tengas una idea de cómo está avanzando la historia. Y uno de los grandes apologistas, defensores de la fe, que empezó a marcar nuevamente: a ver, no se confundan, esto es el cristianismo, lo demás no es cristianismo. Así empezó y así se siguió este amaciato perverso entre la fe y el poder político durante algunos siglos. Para el siglo V ya había iglesias en todo el mundo conocido en ese tiempo, pero ya no sabías cuál era una verdadera iglesia y cuál no. Para el siglo VII, en el sur, empieza algo que se llama el movimiento del Islam. Surge el Islam como religión en el siglo VII, hacia el sur, por ahí de Turquía y un poquito más abajo. Pero también empieza la evangelización de los bárbaros. Hay unos que se llaman los godos. ¿Alguien recuerda sus clases de historia? Los visigodos. Bueno, ellos fueron evangelizados no más de dicho, porque eran el brazo potente del imperio. Eran los bárbaros que los iban a defender de los musulmanes. Y en el siglo V se da algo que se llama la división del imperio. El imperio romano se parte en dos y queda de un lado Roma, como una ciudad o la capital del imperio de Occidente, y del Oriente queda Constantinopla, y cada quien tenía su propio obispo. El obispo de Roma, que siglos después será llamado los papas, el obispo de Constantinopla, que siglos después será llamado el padre de la iglesia ortodoxa. Para el siglo XI sucede esto. Hay tanta pluralidad de voces y cada quien trae su propia historia y cada quien trae su propio patrocinio económico, que el obispo de Constantinopla excomulga, corre del cristianismo al obispo de Roma. Y el obispo de Roma saca su tarjeta y también le saca la roja y lo expulsa y se excomulgan mutuamente. Y entonces ahí surge el término Iglesia Católica Romana. ¿Qué significa la palabra católico? ¿Alguien sabe? Universal. Universal, muchas gracias. La palabra católico significa universal. Pero entonces es el cristianismo universal patrocinado por Roma, Iglesia Católica Romana. Y del otro lado surge el cristianismo ortodoxo, que estaba en Constantinopla y que hoy en día se practica principalmente en Rusia. Ambos apoyados por poderes económicos. Mientras está sucediendo todo esto en la iglesia organizada, en la iglesia que tiene patrocinios, se empiezan a construir basílicas. No la de Guadalupe, esa tardó muchos años más, pero empezó la basílica de San Pedro y un montón de basílicas que eran templos para los cristianos con dinero del Estado. Por eso eran tan grandes.
Y cuando se pierde la identidad, cuando el imperio se rompe, al ya no haber un César, ¿quién crees que asume la figura de poder económico, político y de la fe en el imperio? El Papa. El obispo de Roma. Y se empiezan a llamar sumos pontífices o papas. Hasta ese siglo, todos los siglos anteriores, nadie se había llamado papa. Hasta ese siglo. Y bueno, y se da lo que es el gran cisma, que es la separación entre la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa. Pero ¿qué pasa? Esos son los hombres de arriba, los que tienen dinero. En el cristianismo práctico sigue habiendo hombres de fe que practican y viven el cristianismo como en los primeros siglos, pero ellos no son bien vistos y se conocen como los segregados. No están siguiendo lo que dice Constantinopla ni lo que dice Roma, están siguiendo lo que dice la Biblia. Y entonces, ¿cómo vamos a acabar con este grupo disidente que están contradiciendo a lo que dice el Papa y a lo que dice el arzobispo de Constantinopla? ¿Cómo lo van a callar? Se inventan algo que se llama la Santa Inquisición en el siglo XII. ¿Alguien conoce la Santa Inquisición? ¿Qué estaban persiguiendo en la Santa Inquisición? Herejes, Cristianos de veras. A quienes perseguían eran los verdaderos cristianos. Cualquiera que decía el Papa es inmoral, el Papa miente, porque lo que hizo el Papa para controlar el poder fue sacar las Biblias de las casas. Era ilegal tener una Biblia. Si tú querías leer la Biblia, tenía que ser leída por un sacerdote católico romano. Y entonces se cambian las Biblias y la única Biblia que existe y la única predicación de la Biblia que existe es en latín. A nuestros papás, bueno, a mis abuelitos, a los papás de algunos de ustedes, sus abuelitos, les tocó ir a misa, a escuchar la misa en latín. ¿Qué tan edificados salían? No entendían nada, pero esa era la idea. Yo te estoy hablando la verdad, pero hablo en el idioma del imperio. Si tú no entiendes, es tu problema. Y entonces surge el oscurantismo con la Santa Inquisición. Se niega la educación al público, solamente unos cuantos hermanos, y se empiezan a formar las órdenes de los monjes y de las monjas, que son estos grupos de abajo de la iglesia que tratan de llevar a cabo los principios de la Biblia, pero que también se tienen que aislar de los grandes grupos oligárquicos del cristianismo. Empieza a dar un montón de voces nuevamente y queda un hilito de cristianismo real. En estos siglos, a partir del siglo II y hasta el siglo XVI, hay un montón de movimientos que tratan de destruir a los verdaderos cristianos y se les llama brujos o brujas y se inventan un montón de torturas. Entonces ahora es la propia iglesia la que persigue a los cristianos. Y hay un grupo de hombres que se conoce como los pre-reformadores, que fueron hombres que alzaron la voz en contra de Roma y de sus locuras que traía. Entre ellos está John Wycliffe, John Knox, Erasmo de Rotterdam. Estos eran hombres que se estaban formando como religiosos y como tenían acceso a la Biblia, se les abría la luz y decían, oye, está muy mal lo que como iglesia estamos haciendo porque enseñamos lo contrario a lo que dice la Biblia. Y bueno, murieron trágicamente por el imperio romano. Pero luego para el siglo XVI aparece un sacerdote, un padre alemán de nombre Lutero, Martín Lutero. Y él hace 95 tesis. Son 95 postulados de la doctrina romana. Dice, esto está mal, y enumera 95 cosas que están mal y quiere discutir con el Papa. Dice, me he dado cuenta que estamos enseñando mal a la iglesia, porque una práctica común en la iglesia era cobrar indulgencias. ¿Qué es cobrar indulgencias? Para que Dios te perdonara, tenías que entrarle con una lana. Hoy en día dicen, ¿quieres un milagro? Éntrale con una lana. En aquel entonces decían, ¿quieres un perdón de pecados? Éntrale con una lana, y se inventan el purgatorio. Dicen, y yo sé que tu familiar, que se murió ayer, no era buen cristiano, está en el purgatorio, lo están atormentando, pero ¿quieres que salga del bote? ¿Quieres que salga del purgatorio? Cáele con una lanita, paga tus indulgencias y le reducimos la condena. Y empezaron a manejar este tipo de ideas tan fantasiosas a un público inculto, analfabeta, que tenía que creer en la voz de la iglesia organizada, la Iglesia Católica Romana. Lutero es principalmente a lo que se opone, y dentro de estas 95 tesis quiere platicarlas con el Papa. ¿Pero qué crees que hace el Papa? No le da audiencia, y como no le da audiencia en la catedral, las clava las 95 tesis, y la gente que pasa las empieza a leer y empieza a ver este despertar espiritual
y antes de lo que se dieron cuenta, ya había corrido por toda Europa el rumor de lo que Lutero estaba cuestionando a la iglesia. El Papa se enchila, por decirle así en español, se enoja mucho con Martín Lutero y lo llama a juicio. Y le dice: ¿verdad que estás mal y que te arrepientes y confiesas que estás loco, que esas 95 tesis no son ciertas? Y Lutero defiende las 95 tesis en este juicio que se le hace y es perseguido para matarlo. Este despertar espiritual que trae Lutero despierta a otros hombres, como Juan Calvino y otros que son conocidos como los reformadores, principalmente en Holanda, en Alemania y en Inglaterra. Y el movimiento que surge a raíz de esta reforma es empezar a traducir la Biblia del latín al alemán. Y ahí se formaliza el idioma alemán como lo conocimos hoy, por la traducción de la Biblia. Y esto viene a causa de Martín Lutero. Y después empezó a haber traducciones de la Biblia al inglés, la versión King James, y traducciones al español. La Biblia del Oso fue la primera versión en español que hubo. Y que la Biblia fuera de uso común, como la tenemos tú y yo hoy en día, es una herencia de la reforma que perdimos en el oscurantismo, pero que teníamos antes. Entonces, se declara hereje a Martín Lutero y todos los reformadores y son expulsados de la Iglesia Católica Romana. Y la Iglesia Católica Romana, a partir de esa fecha y hasta hoy, nos llama hermanos separados, porque compartimos la historia en el surgimiento, pero ellos se corrompieron. Se mantuvo un hilo de cristianismo puro hasta la reforma, y es ahí donde realmente se abre una gran brecha entre lo que es el catolicismo romano y el cristianismo actual. ¿Vale? Y la reforma se resume en 5 principios que son conocidos como las 5 solas. Son palabras en latín porque el idioma que se hablaba era latín, y de hecho ese es el centro de nuestro estudio de esta mañana. Espero no haberlos mareado, verlos así como que están medio cabizbajos, medio escabeceando. Agarren oxígeno porque así vamos a empezar a leer nuestra Biblia. Las 5 solas de la Reforma son 5 postulados en los que se resumía la protesta o la Reforma protestante. Nos dicen protestantes porque protestamos contra las herejías que enseñaba y enseña todavía Roma. Les voy a decir primero cuáles son las 5 solas y luego las vamos a ir revisando una por una. La primera es sola scriptura, que significa solamente la escritura, basamos solo en lo que dice la Biblia. Sola fide, que significa solamente la fe. Sola gratia, que significa solamente la gracia. Ahorita lo vamos a ir repasando una por una. Solo Christus, que significa solamente Cristo. Y soli Deo gloria, solamente a Dios sea la gloria. En eso se resumía, ¿vale? Entonces vamos a empezar a ver. Sola scriptura. ¿Por qué será importante que basemos nuestra vida solamente en la Biblia? Que eso nos hace diferentes a cualquier otra religión. Dicho sea de paso, del arrianismo surgieron religiones que hoy en día conocemos como el mormonismo y los testigos de Jehová. Pero la sola escritura lo que hace es que enfoquemos nuestra vida de fe en lo que dice la palabra de Dios, solo en lo que dice la palabra de Dios y en todo lo que dice la palabra de Dios. Porque ¿qué es más eficaz? ¿La palabra de un hombre o la palabra de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Acompáñame en tu Biblia, o si no, apúntalo por ahí, vamos a leer segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 15 al 16. Pablo está aconsejando a Timoteo en qué va a basar su vida, y le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que nosotros creemos y vivimos como herencia rescatado en la Reforma? Que nosotros no necesitamos una iglesia organizada que determine qué vamos a creer y qué no vamos a creer. Nosotros necesitamos la palabra de Dios, que es la máxima autoridad en esta iglesia y en cualquier iglesia cristiana. La palabra de Dios es la que determina qué está bien y que está mal. Y cualquier persona tiene la capacidad de leer su Biblia y conocer lo correcto y lo incorrecto
por boca de Dios y no de los hombres. ¿Ustedes necesitan maestros y pastores para la enseñanza de la Biblia? Sí, pero no dependen de ellos para conocer a Dios. Porque ustedes desde su propia relación con Dios deben y pueden estudiar la Biblia. Porque donde van a conocer a Dios es ahí. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que está escrito, toda escritura es inspirada por Dios. Ha salido de la boca de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Alguien una vez me dijo, me gustaría escuchar la voz de Dios. Y un pastor dice, si tú quieres escuchar la voz de Dios, lee tu Biblia en voz alta. Porque esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Cualquier duda, problema, angustia, aflicción, necesidad que tú tengas, encontrarás la dirección, la respuesta y la enseñanza, ¿en dónde? En la Biblia. En la Biblia. No en la revelación de un hombre, no en el sueño que tuviste anoche, no en el consejo de quién sabe quién, no en las cartas, en la Biblia. La palabra de Dios es la única palabra viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos. Separa nuestros pensamientos. Cuando yo leo la Biblia, recibo esa capacidad de separar los pensamientos buenos, los pensamientos malos. De darme cuenta cuál es la intención que hay en mi corazón. Cuando yo tengo una conducta y mi conducta es cerrada y yo leo la Biblia sí o sí me lo va a mostrar. ¿Por qué crees que a las personas no les gusta leer la Biblia? Porque la Biblia es un espejo que refleja lo que hay dentro de nosotros y donde Dios nos redarguye, nos convence de nuestro error y nos guía a dejar de estar equivocados. Nadie que lea la Biblia a conciencia quedará igual, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es inspirada por Dios. Leer la Biblia es escuchar a Dios. Estudiar la Biblia es conocer cómo piensa Dios, cómo actúa Dios, y eso cambia nuestro panorama. Cuando lees la Biblia y te das cuenta que hay un propósito para tu vida, que hay una consecuencia de nuestro pecado que se llama infierno, pero hay una salvación provista por medio de Cristo, la vida de una persona no puede volver a ser la misma. Pero hoy en día hay muchos cristianos, como en las épocas previas a la Reforma, que viven con la Biblia cerrada. Ellos la tenían cerrada porque era ilegal, pero tú y yo la tenemos cerrada porque somos negligentes. Si no abrimos la Biblia, tener una Biblia en nuestra casa no va a traer bendición. No es un acto supersticioso. Hay gente que incluso la abre en el Salmo 23, en el Salmo 121, en el Salmo 91. Y creen que por tenerla abierta ahí en su casa, el Salmo está aventando rayos de poderes mágicos hacia toda su casa para bendecirla. Pero eso no pasa. Si tú no lees lo que está escrito ahí, no lo meditas, nada hará la Biblia. Tenemos ese gran privilegio. Hoy en día la Biblia está más disponible que en ninguna época de la historia. Existen Biblias habladas, las audiobiblias. Tenemos Biblias en español, traducción Reina Valera, nueva versión internacional. Dios habla hoy. Tenemos hasta la Biblia en dibujos animados, está la Biblia dramatizada, está la Biblia en tu celular. Tienes Biblias disponibles en la librería. ¿Cuál es el pretexto para no leer la Biblia? Somos negligentes. ¿Cuánto les costó seguir a Dios a todas las personas que fueron perseguidas en los primeros siglos? A los reformadores, a los prereformadores, les costaba la vida leer la Biblia. Y a nosotros que la tenemos tan fácil, la abandonamos tan rápido porque olvidamos nuestra herencia. La Biblia es una herencia de hombres y mujeres de Dios que han obedecido a Dios para que tú y yo la leamos. Es la muestra de que Cristo nos amó y envió a su Hijo unigénito para salvarnos. Pero nos hemos vuelto cristianos tan cómodos y lo tenemos todo tan fácil que lo valoramos bien poco. Y estamos como en la época del oscurantismo esperando que alguien venga y me diga qué hacer, en lugar de yo inmersirme y sumergirme en la palabra de Dios para conocer al Dios que se revela por medio de su palabra. Por eso una de las máximas que tenemos en esta iglesia y como cristianos es solo la Escritura. Voy a creer en lo que dice Dios, voy a pensar en cómo dice Dios y voy a actuar como dice Dios. Por eso el lema de la iglesia es conocer, amar y servir a Dios. ¿Cómo? Por medio de la Escritura. Solo la Escritura. Amén. Amén. La segunda sola es sola fide. Y vamos, si me permites, a leer la carta a los Gálatas. Regrésate un poquito de donde estás. Y vamos a leer la carta a los Gálatas.
Vamos a leer Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas capítulo 2, verso 16 dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué es importante pensar que solo por fe? Mis amados, ¿alguien sabe qué es la fe? Muy bien, Hebreos 11 nos lo explica. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros esperamos a Jesucristo y no podemos ver hoy en día a Jesucristo, pero cualquiera que confía absoluta y plenamente en quién es Jesús y lo que Jesús hizo en la cruz, esa persona tiene vida eterna. Y en esta vida, una vida abundante. ¿Por qué solo fe? Porque la fe es este acto de renuncia a mi voluntad, a mis fuerzas, a mis deseos, a mi sentido de control, para entregar mi vida en las manos de Dios y dejar que Dios haga con nosotros lo que Él quiere. ¿Eso es fácil? No. Y en esta cultura en la que nosotros vivimos, menos. Porque nos han enseñado que el estándar de vida es poseer, tener, acaparar, conquistar las experiencias, las sensaciones. Pero Jesús no nos ha enseñado eso. Jesús nos pide que en todo y por todo demos gracias a Dios y que tengamos contentamiento. El contentamiento solo puede venir cuando estás confiando en Dios. Quizá tu vida esté pasando por un momento difícil, sí. Quizá tienes un familiar enfermo, quizá estás padeciendo económicamente, claro. Pero si tú confías en Dios, a pesar de esos dolores, puedes tener paz, puedes tener contentamiento y puedes darte cuenta que aunque hay cosas que te hacen falta, son más las que sí tienes que las que no tienes y que realmente ninguna la mereces. El principio de solo fe nos lleva a vivir de esta manera, a confiar en Dios de manera absoluta, a dejar de poner nuestra confianza en lo que otras personas pueden hacer por nosotros, a dejar de poner nuestra confianza en lo que nosotros mismos podemos proveernos, a dejar de poner nuestra confianza en las supersticiones y las casualidades. Nada de lo que le pasa a un cristiano le pasa por casualidad. Todo cumple un propósito, hasta los días más oscuros, amargos y dolorosos. Hasta esas noches donde estamos postrados llorándole a Dios, suplicándole que haga algo y no lo hace, hasta esos días son enviados de parte de Dios y aún en esos días tenemos la certeza de que podemos confiar en el Dios que nos ama. Nosotros no tenemos que cumplir nada para agradar, para que Dios nos ame más. Dios ya nos ama. Si Dios nos ha escogido, no ocupo hacer algo para que Él me ame más. Y nada de lo que haga hará que Él me deje de amar. Y a veces como cristianos vivimos como cristianos bipolares emocionalmente. Un día sentimos que Dios nos ama y que es bien bueno con nosotros, y 5 minutos después sentimos que nos ha olvidado y que se está ensañando con nosotros. Un verdadero cristiano que vive sola fide, está confiando en Dios, llueve, truene o relampaguee. Su confianza, su vida está en las manos de Dios y está confiando solamente en Dios. ¿Somos cristianos de Biblia? ¿Somos cristianos de fe? ¿O no somos cristianos? Amén. Amén. Vamos con la tercera, sola gratia. Sola gracia, se escribe sola gratia, está en latín. Y vamos a la siguiente carta. Después de Gálatas nos encontramos a los Efesios y ahí vamos a leer un par de citas para que puedas dejar una marca. Vamos a leer en esta ocasión Efesios capítulo 2, versos 4 y 5, y también vamos a leer el 8 y el 9. Efesios capítulo 2, versos 4 al 5 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Ahora vamos a leer el 8 y el 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entender que somos salvos por gracia nos ayuda a vivir una vida humilde, una vida mansa, sabiendo que el hecho de que tú y yo conozcamos la Biblia nos hace mejores y superiores a los demás. No nos da el derecho de acuchillar a nadie con nuestra calidad moral, ni de andar dando bibliazos a diestra y siniestra, porque no es por algo que tú y yo hayamos hecho.
Tú y yo somos amados por Dios y somos salvos no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Y si nosotros entendemos que somos salvos por gracia, que esto es un regalo, ¿qué tendríamos que estar haciendo con esa gracia? Tendríamos que hacer dos cosas con la gracia. Número uno, disfrutarla. Número dos, compartirla. ¿Realmente vives sabiendo que eres lleno de la gracia de Dios? Cuando un cristiano no entiende que Dios ha manifestado su amor y su elección para con él, tiene dudas de su valor. No sabe quién es, tiene dudas de su identidad, anda buscando el amor en cada esquina, son enamoradizos y de la misma manera también se desilusionan. Hay cristianos que ponen un sobreénfasis en las personas. ¿Conoces a alguien así? Que hace ídolos de todas las personas y ya se enamoró de tal persona y pone su confianza en sus hijos y está esperando que todos los demás le reafirmen quién es él. Incluso hay gente que se desvive por atenderte solo esperando que le digas: ay, muchas gracias, qué bueno eres. Hay gente que te sirve de comer nada más porque quiere que le digas que es el mejor cocinero del universo, porque no ha entendido la gracia. Sigue creyendo que su aprobación y su identidad radica en la opinión de los demás. Quien entiende que estamos acá solo por gracia, sabemos que nuestra identidad y la aprobación depende ¿de quién? De Dios. Es la opinión de Dios la que nos tiene que importar. Siempre decimos: Señor, y no queremos agradar a los hombres sino a ti. Pero nuestra vida práctica es todo al revés. Señor, no te queremos agradar a ti, déjanos agradar a los hombres. Estamos buscando quedar bien con el vecino y con el de enfrente, aun cuando con Dios quedemos mal. Estamos celebrando, les decía nosotros, la Reforma y todo el mundo Halloween y Día de Muertos. No te espantes de ellos, no huyas de los que te piden dulces, compra dulces y dales a los niños. O si te piden dinero, también dales pero poquito. No sabes para qué le vayan a usar. Sé generoso, pero más allá de espantarnos y sentirnos superiores porque nosotros no nos disfrazamos del diablo, ¿qué hacemos para que esas almas conozcan la verdad? ¿Qué estamos haciendo con la gracia que nosotros recibimos? ¿La compartimos? ¿O solo nos sentimos mejores que los demás? No tenemos por qué espantarnos de lo que sucede en el mundo. Siempre pasan cosas feas y seguirán pasando. ¿Qué estamos haciendo para que esa gente que está viviendo las cosas tan horribles que viven puedan disfrutar de paz, de reconciliación y de perdón? ¿Dónde está la gracia? Un cristiano real vive conociendo las Escrituras, pone su confianza en Dios, se da cuenta que es salvo por la obra de Cristo y quiere que todos los demás sean salvos. No me digas, respóndete a ti mismo: ¿hace cuánto no compartes con alguien tu fe? ¿Hace cuánto no le hablas a alguien y dices: yo soy cristiano, yo creo esto, déjame orar por ti? Es tan satisfactorio, es un privilegio de Dios predicar el Evangelio y ver que una persona responde. Pero también es un privilegio, mis amados, predicar el Evangelio y ver que esa persona no solamente no responde, sino que te persigue. Porque andamos por gracia. Todo lo que tenemos es pura gracia. ¿Estás viviendo y disfrutando la gracia y la estás compartiendo? Porque estos 5 postulados nos ayudan a saber si somos o no somos verdaderos cristianos. Biblias cerradas, gente que no confía en Dios, gente que no habla de Dios, eso no es un cristiano. No importa cuántos años digas de tener a Jesús en tu corazón, eso no es un cristiano. Un cristiano es una persona que vive la palabra de Dios, que confía absolutamente en Dios y le habla a todo el mundo de Dios. ¿De qué otra manera podría vivir un cristiano? Cuarta, solo Cristo. Solamente Cristo, mis amados. Juan capítulo 3, verso 16. Juan 3, 16 dice así: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. ¿Quién está en ese mundo? Nosotros y todos los demás. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, ¿más qué? Mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es aquello que nosotros tenemos que aspirar a tener? Un carro nuevo, unas vacaciones en París, un esposo flaco, bueno, que no tenga panza por lo menos, una mujer bien guapa.
¿A qué aspiramos? ¿A qué aspiramos? ¿Qué es lo que tenemos que tener? A Cristo. Yo tengo que tener a Cristo en mi vida. Con Él está la vida eterna. Sin Él no hay nada. Todo lo que yo quiero, sueño y deseo tiene que estar en Cristo y lo tengo que hallar en Cristo. Si mi mayor deseo no es Cristo, es porque yo no soy cristiano. Solo Cristo. Por eso el arrianismo no es cristianismo, porque niegan la deidad de Cristo. Por eso los musulmanes no son salvos, porque niegan la deidad de Cristo. Por eso los testigos de Jehová y los mormones y todos los que no creen en Cristo como Salvador no son salvos, porque es el único que nos puede salvar. ¿Realmente quieres tener más a Cristo en tu vida? ¿Quieres conocerlo más? ¿Quieres parecerte más a Él? ¿Quieres llenarte más de Él? Si no le hablas a nadie de Cristo, si no confías en Cristo y si no lees tu Biblia, ¿cómo vas a estar lleno de Cristo? ¿Cómo vas a ser un cristiano? No se trata de regañar a nadie, solamente darnos cuenta si somos lo que decimos ser, si nos comportamos como se supone que debemos comportarnos. Y por último, soli Deo gloria, solo la gloria a Dios. ¿Ves que te había dicho que íbamos a estar leyendo Efesios? Vamos a revisar los Efesios. Ahora vamos al capítulo 1, versos 13 y 14. Efesios 1, versos 13 y 14. Y Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 dice así: en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tu vida tiene que tener un único y máximo propósito. Tú puedes comprobar tu vida en una sola cosa. ¿En qué cosa? Si tu vida le da gloria a Dios. Eso que vas a hacer, ¿le da gloria a Dios? Eso que estás pensando, eso que estás sintiendo, ¿le da gloria a Dios? Estar casado es una bendición. ¿Le da gloria a Dios tu matrimonio? Estar soltero es otra bendición. Más bendición estar casado, pues estar soltero es una bendición. ¿Le da gloria a Dios tu soltería? Tener un novio o una novia es una bendición. ¿Tu noviazgo le da gloria a Dios? Tener hijos es una bendición. Como padre, tu paternidad le da gloria a Dios. Tener padres es una bendición. Tu conducta como hijo le da gloria a Dios. Eso, mis amados, eso es un verdadero cristiano. El que vive solo por la Escritura, que conoce la Escritura y basa su vida solo en la Escritura, que vive solo por la fe, que confía en Dios y no en lo que sus ojos pueden ver. Confía y ha recibido solo por la gracia, que sabe que está acá no porque es bueno, sino por Dios, y que quiere que todo el mundo reciba esa gracia. Solo por Cristo quiere conocer a Cristo, llenarse más de Cristo y ser más como Cristo. Y al final del día su vida está hecha para una sola cosa: para darle gloria a Dios. Desmañanarse los domingos, que sea para darle gloria a Dios. Trabajar duro de lunes a sábado, que sea para darle gloria a Dios. Todo lo que hagan, que sea para darle gloria a Dios. Si tú y yo cumplimos con esas 5 solas, mis amados, somos dignos representantes de la voluntad de Dios que ha sido manifiesta a nosotros y que ha sido compartida por hermanos a lo largo de 21 siglos de historia cristiana. Personas que dieron su vida, que lo entregaron todo por seguir a Jesús cuando tenían todo en contra. ¿Qué se esperará de nosotros como generación que tenemos todo a favor? Que tenemos medios como el Facebook por el cual podemos estar reunidos todos a la distancia. Que tenemos todos los medios tecnológicos que nos permiten tener acceso a la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo con lo que Cristo nos ha entregado y el llamado que nos ha dado? Hoy que recordamos la reforma, ¿nosotros tenemos vidas reformadas? ¿O somos simplemente del montón que se dicen cristianos solo porque alguien nos puso ese título? Vamos a orar. Amado Padre, yo soy completamente incapaz de transmitir tu verdad porque esa es tuya. Pero esta mañana he tratado de hablarle a tu pueblo la importancia de tener vidas conformadas a tu voluntad.
tener esa congruencia de lo que decimos ser y lo que realmente somos. No ser cristianos de dicho, como tantos hoy en día, sino de hechos, como hay pocos. Verdaderos hijos tuyos que dependen de ti. Que nuestras Biblias no estén cerradas. Perdónanos, Padre, por lo poco que acudimos a tu palabra, por la poca sabiduría que hay en nosotros a consecuencia de eso. Perdónanos, Señor, por todas las faltas que tenemos en nuestra fe, porque a veces tenemos una fe tan inconstante, porque queremos andar por la vista, porque queremos confiar en nuestras obras y en nuestras capacidades, y para dar un paso te pedimos que nos des señales y nos confirmes. Padre, ¿cómo podemos dudar de ti? ¿Cómo no confiar en ti? ¿Cómo no entregar nuestra vida en tus manos? Ayúdanos a ser verdaderos cristianos, esos cristianos que viven y entienden que todo es por gracia, que no merece nada, que estar con vida hoy aquí es un acto de amor, es gracia, no lo merecemos. Tienes tanta gracia para nosotros que nos permites tener un techo bajo el cual vivir, alimento que llevar a nuestra boca, que tenemos salud. Tenemos la gracia que tú has manifestado a nosotros entregando a tu Hijo para salvarnos, para elegirnos, que nos has llamado. No nos dejes estar ociosos y sin fruto. Ayúdanos a reconocer tu gracia en todo lo que hagamos, a reconocerte en todos nuestros caminos, a vivir enteramente agradecidos contigo y llevar tu mensaje a las personas que nos rodean. Señor, ayúdanos a vivir solo por Cristo, solo para Cristo, a llenarnos más de Jesús. Como dijo el apóstol Pablo, tener todo por basura con tal de ganar a Jesús. Que Cristo se ha formado en nosotros su carácter, que parezcamos cada día más como Él, que nuestra vida esté llena de la presencia de Jesús. Vemos más de Cristo y menos de nosotros. Padre, solamente a Cristo anhelamos y deseamos. Ayúdanos a que nuestra vida te den a ti toda la gloria, ser un reflejo de tu amor y de tu gracia. Solo a Dios sea la gloria, por todo y con todo, en los tiempos de bendición y en los tiempos de prueba, cuando tenemos mucho ánimo y cuando no tenemos ganas. Permítenos darte gloria en todo, Señor. Y bendice a estos tus hijos e hijas, que podamos tener vidas reformadas, transformadas por ti, no solamente religiosas y frías, vidas de fe activas, que vayan y hagan tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.